Entonces el tema de esta mañana es obligaciones del creyente frente a la fe genuina. Obligaciones del creyente frente a la fe genuina. Uno de los grandes movimientos de la historia de la iglesia se llama el movimiento de la fe. Este movimiento de la fe no es otra cosa que el mismo movimiento con el cual se enfrentaron los apóstoles en la época de ellos, mientras ellos vivían. El gnosticismo, como le llaman hoy algunos, el gnosticismo moderno, así se le llama. Una de las maneras como podemos describir a este movimiento es que este movimiento toma de varias religiones del mundo y consolida una filosofía, una terminología, un vocabulario exclusivo, pero por supuesto lejos de la Biblia. A través de estos últimos años hemos visto cómo ha influido el pensamiento de la iglesia este movimiento llamado el movimiento de la fe. En este movimiento tomaron técnicas, métodos de religiones orientales y los trajeron a la iglesia, los insertaron a la iglesia. Por eso hoy en día parte del vocabulario es una clase de fe, la fe de Dios, pero fuera del contexto bíblico, la fuerza de la fe, como si la fe dependiera de la fuerza humana, la unción, hombre, espíritu, la muerte espiritual de Cristo, que Cristo no murió físicamente, sino que murió espiritualmente. Jesús tiene que nacer de nuevo, y otro énfasis es la autoridad del creyente. Ahora el creyente tiene una autoridad, y su palabra es palabra de autoridad entre una cantidad de enseñanzas que se desprenden de este tipo de movimientos. Y por supuesto, qué cantidad de enseñanzas, porque no podemos llamar doctrina, porque no existe doctrina en este tipo de movimiento. La Biblia entonces nos enseña que la fe verdadera se basa en las acciones sobrenaturales, en las acciones soberanas, en las acciones infinitas y perfectas de Dios. Sin embargo, cuando la Biblia habla del tema de la fe, trata de nuestras responsabilidades de manera ordenada, de manera específica. Dios nos da mandatos. De estos 6 aspectos que vamos a ver de nuestras obligaciones, hay uno que no es un mandato, por eso lo dejé hasta el final, pero hace parte de nuestras obligaciones, pertenece a una forma de la gramática griega para mostrarnos el problema y también mostrarnos la necesidad de actuar frente a ello. Entonces, Dios nos da mandatos específicos sobre qué hacer en y desde la fe. Es verdad que tenemos la fe, pero Dios también nos da órdenes, nos da obligaciones sobre qué hacer frente a la fe, sobre qué hacer desde la fe, cómo actuar frente a las cosas que debemos actuar. Esas obligaciones son una necesidad también en todos los creyentes. Los creyentes tenemos responsabilidades de actuar porque Dios nos ordena y también porque al lado de esos mandatos está la necesidad que nosotros tenemos. Vamos a repasar un poquito. Recuerden ustedes sobre lo que Dios dice en su palabra, ¿qué es la fe? Vamos a pasar por los versículos que nos dicen qué es la fe. Hay un principio hermenéutico que es que la Biblia se interpreta a sí misma. Los seres humanos no tenemos el derecho de agregarle a la Biblia un concepto humano. Cuando hacemos exégesis, cuando vamos a la Biblia a estudiarla para que ella nos hable, entonces tiene que ocurrir lo que ha pasado en estos días. Cuando miramos la fe, tenemos que encontrar que la fe, este término griego, tiene varios aspectos. Son 6 cosas que implican la fe, que están implicadas dentro de la fe. Persuasión, el término pistos, pistis,
pito, que es la base de este, significa que es una persuasión, es una convicción, es una creencia que sale de la fe, es una confianza y por supuesto obediencia y fidelidad. Estos 6 aspectos están dentro de la palabra fe. Por esa razón, la fe es el don divino que da al creyente persuasión, convicción, creencia, confianza, obediencia y fidelidad. ¿Quién dice eso? Dios. Dios. Por ejemplo, ahí está el versículo. Leámoslo juntos. La palabra del Señor dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es don de Dios. Por esa razón decimos esto. La fe es don de Dios. Así dice la Biblia. La fe es el producto divino que hace posible que el creyente se convenza, que el creyente crea, que el creyente entienda, que el creyente obedezca y tenga seguridad en Dios. ¿Dónde dice eso? Que la fe es producto divino. Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice el versículo 23. Así que la fe es producto divino, no producto humano. Partiendo de eso, entonces, tenemos que reconocer que la fe es muchísimo más grande que nosotros. Si la fe es divina y no humana, miren este otro contundente versículo. Leámoslo junto entonces. Dice la palabra del Señor así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Haciendo entonces un repaso de este versículo, dice que Jesús es el autor de la fe. Autor significa el que la origina, el que la causa, el que la dirige, el que la controla, el que la conduce con su autoridad divina. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces la fe no está bajo la dirección humana porque el ser humano no la entiende. La fe es mucho más grande que nosotros. La fe es divina. Bueno, la fe de Dios, porque los demonios también tienen fe, pero esa fe no se las dio Dios. Y los seres humanos tenemos fe, pero esa fe no nos la da Dios. Por eso no sirve para las cosas de Dios. No sirve para entender a Dios, no sirve para agradar a Dios, no sirve para obedecer a Dios. La fe necesaria para la salvación, la obediencia, la creencia, la convicción de las cosas que no se ven, es la fe que Dios da a los hijos suyos. Amén. Además de eso dice que la fe es consumada por Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerden que el término consumador que ya veíamos indica el que la completa, el que la perfecciona, la desarrolla, usa a la fe para cumplir su propósito soberano y eterno, el que lleva hasta la madurez. Hermanos, tengo que ser honestos en decirles que hay cosas en la Biblia que me sorprenden, que no soy capaz de entender. La Biblia dice que la fe es probada. Me llama mucho la atención, entonces nosotros no somos probados. Me llama mucho la atención que la fe es la atacada por el diablo, no nosotros. Pero como la fe está en nosotros, porque Dios está en nosotros, Dios nos permite ver los ataques. ¿Y sabe qué pasa? Nos asustamos. Nos asustamos enormemente, porque la fe es atacada. Y según Primera de Pedro capítulo 5, también la fe es probada. ¿Y con qué la prueba Dios? Con el fuego. Dios utiliza la analogía que así como el oro
en estado bruto tiene que pasar por un proceso, pasar por el fuego hasta ser perfeccionada. Así la fe de nosotros, o la fe, tiene que ser perfeccionada por el fuego. Esto nos sorprende. ¿Cómo así que es la fe y no soy yo? Porque también la fe nos perfecciona a nosotros. Hablemos entonces de las obligaciones del creyente frente a la fe. La primera obligación la encontramos en el versículo que veíamos anteriormente. Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está el versículo otra vez. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Poniendo los ojos en Jesús, literalmente es poniendo. El término, el verbo griego significa que permanentemente mis ojos deben estar puestos, fijos en una sola cosa, en una sola persona, y esa persona es Jesús. Puestos los ojos en Jesús indica que yo tengo que estar tan atento para recibir de parte de Jesús la enseñanza. Puestos los ojos en Jesús indica poner nuestra atención fija en la persona de Jesús. El domingo pasado hablábamos de cómo entrenar el oído en la obediencia. Y una de las cosas que se necesita para entrenar el oído, para obedecer, es fijar la atención en un punto preciso, en algo exacto. Cuando usted vea a alguien que usted le está hablando y sus ojos giran de un lado a otro y mira la mariposa y tiene tiempo para ver la hormiga que pasó por el suelo, de saludar al amigo y de cualquier cosa, téngalo por seguro que usted no tiene la atención de esas personas. ¿Cuánto sufren los profesores hoy en día? Porque los muchachos no tienen la decisión de poner sus ojos en lo que el profesor está enseñándole. Y es muy difícil. No aprenderán. Puestos sus ojos significa poner nuestra mirada, nuestra atención. Recuerden ustedes que la atención y la mirada viene desde el corazón. El corazón determina hacia dónde va a poner su visión, su mirada. El Señor Jesús dijo que donde tuviere nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Jesús es nuestro tesoro. Él es el que está dirigiendo. Vamos a tratar de meternos en el concepto que Dios está transmitiéndonos aquí. ¿Quién está conduciendo la fe? ¿Quién está conduciendo la fe? El Padre, ¿cierto? El Espíritu Santo, ¿cierto? No, Señor. La Biblia dice en ese versículo, puesto los ojos en Jesús, el que está iniciando, controlando, dirigiendo y va a llevar perfecta a la fe, a su propósito establecido. Así que si Jesús es el que está conduciendo la fe, mis ojos deben estar puestos sobre Jesús. Él está dirigiendo nuestra vida, hermano, por la fe. Poner los ojos en quien ejecuta la fe en nosotros, en quien está dirigiendo nuestra vida por medio de la fe. Poner la mirada fijamente en Él y no en nosotros. A mí me da dolor cuando hay personas que ven a los simples seres humanos dirigiendo la iglesia de Cristo. Cuán equivocados están, porque la Biblia dice que hay uno solo que es la cabeza de la iglesia, y ese es Jesús, y nadie le ha quitado el control de la iglesia a Jesús. De tal manera que quien ve a un simple ser humano dirigiendo la iglesia de Jesús está tan ciego, como dice 2 de Pedro capítulo 1. Es Jesús el que está dirigiendo. Y si usted y yo, hermanos, no tenemos los ojos bien abiertos y no somos capaces de ver a Jesús, es importante revisar nuestro corazón, porque está equivocado. Si usted está viendo las circunstancias de su vida
Si usted está viendo a una persona que considera problema, permítame decirle que está equivocado, está equivocada. Porque Jesús la está paseando, lo está paseando por la circunstancia que Él determinó para usted. Jesús tomó la decisión de tomarte, de hacerte su hijo, su hija, desde la eternidad, y te va a llevar al cielo perfecto, perfeccionado por medio de la fe. ¿Dicen amén? Así es, hermanos. Y a veces nosotros ponemos nuestra mirada, ay, lo que pasa es que tengo un vecino demasiado y por esa razón mi vida se daña. O mi esposo es demasiado, o mi mujer es demasiado, o fulano es demasiado, y entonces nos preguntamos, ¿cómo así? ¿Y dónde está Jesús aquí? Porque si Él está dirigiendo tu vida por medio de la fe, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no aparece en lo que tú estás hablando? ¿Saben, hermanos? Cuando Jesús fue tentado 3 veces, en las terceras veces, Jesús le dice a Satanás, ¡ah, Satanás! ¡ah, Satanás! El que tiene un ejército grande de espíritus y a todo el mundo aterroriza. Y a muchos cristianos le siguen a él más que a Jesús. Viven más pendientes de Satanás y de sus demonios que de Jesús. Pero cuando terminó de hacer su oficio, el cual Dios le había preestablecido, ¿qué le dijo Jesús? Vete, Satanás. Porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El término vete indica, Satanás, sométete bajo mi autoridad. Satanás no hace nada sin la autoridad de Cristo. Satanás existe porque la Biblia dice que aún el malo está aquí para cumplir un propósito. Pero ¿cuántos cristianos ven más a Satanás que a Cristo? Bueno, buena reflexión, ¿verdad? Segunda responsabilidad, tomar el escudo de la fe. ¿Cuántos cristianos tienen el escudo de la fe? Todos. Algunos no lo saben. Algunos no saben qué función cumple la fe en su vida. No saben. Algunos creen que tienen que producir la fe cuando ya la tienen. Vamos a leer todo junto, dice así: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Voy a hacerles esta pregunta: ¿la fe puede apagar algunos dardos del maligno, sí o no? Bueno, entonces estoy equivocado. Voy a decirlo de otra manera. ¿La fe puede apagar todos los dardos de fuego del maligno, sí o no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. A la fe no le queda grande nada. A ti sí. A mí más. La fe que Dios ha puesto en tu corazón es suficiente, hermanos. Miren esta imagen. ¿Hay ataques satánicos? Claro. La Biblia lo dice continuamente. Y una de las formas de ataque que más tarde vamos a ver, como dice el versículo pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Miren los ataques. ¿Cuál es el ataque? Escuchando a espíritus engañadores. ¿Y escuchando a qué más? A doctrinas de demonios. ¿Saben, hermanos, que cuando hablan algunas personas hoy en día no hablan ellos? Hablan los espíritus a través de ellos. ¿Sí recuerdan cuando Pedro le dijo al Señor Jesús que no fuera a morir en la cruz? ¿Y qué le dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás. Porque el Señor identificó de dónde venía la influencia que a Pedro le estaba diciendo esto. Hay muchos creyentes que no ven a los demonios detrás de las enseñanzas falsas. Y van a terminar, como dice la palabra de Dios, apostatando de Dios. Por esa razón Dios nos ha dado una armadura fuerte que resiste todos los ataques. Hoy pudiéramos decir que Dios nos ha dado un blindaje especial
Y ese blindaje es la fe. Y Dios compara a la fe a su función de protegernos como la función del escudo. ¿De qué protegía el escudo? Miren, los soldados se acercaban a las murallas y desde la muralla le lanzaban flechas, dardos, piedras, le lanzaban líquidos ardiendo, candela, y ellos armaban como una especie de blindaje que por ninguna parte penetraba el arma que se les lanzaba. Y por esa razón Dios usa esta ilustración, esta analogía. Así la fe fue dada al creyente para protegerlo de todos los dardos de fuego del maligno. Y si usted es creyente, y si usted algún día pudo doblar sus rodillas porque Dios le convenció, entonces permítame recordarle que ya usted tiene el escudo de la fe. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que apropiarse de él. Me llama la atención que el término tomar significa así más o menos como está haciendo el soldado. Tomar el escudo para protegerse. Es posible que usted y yo en determinado momento veamos que viene un arma para nuestro pecho y no tomemos el escudo, sino que digamos, vamos a ver si resisto. ¿Y qué va a pasar? Usted va a recibir el daño. Así que tomad el escudo de la fe indica meterse debajo de él. Si él está ahí, si el escudo está ahí, entonces métase detrás. Una de las primeras cosas que le enseñan a los soldados es cómo protegerse. Si oyen un disparo, si ven que le están disparando, el soldado ¿qué hace? Comienza a decir, ¿dónde está la bala? ¿Dónde viene la bala? O a buscar dónde se mete, ¿cierto? Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y ya Dios nos dio la protección. ¿Cuál es esa protección? La fe. Maravillosa fe. Ella está puesta para protegernos. Ella está puesta para resistir todas las armas que Satanás utilice para atacarnos. Deben estrellarse en el escudo de la fe. El término tomad significa apropiarse de ese escudo. Decían en el ejército que el fusil tenía que ser más importante que la mamá y más importante que la novia. Porque supuestamente del fusil dependía la vida. Hermanos míos, la vida de nosotros, espiritual, nuestra estabilidad, depende de la fe. Si no estuviera la fe, por seguro que tú y yo ya estuviéramos destruidos. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Si la fe no estuviese protegiéndonos, tú y yo ya no estaríamos. ¿Qué tenemos que hacer? Apropiarnos, hacer nuestra la fe, no buscar otro medio. ¿Cuántos creyentes hoy están buscando otra manera de vivir y no por medio de la fe? ¿Cuántos creyentes están buscando otra enseñanza fuera de la Biblia y no la que Dios le enseña por medio de la fe? ¿Cuántos creyentes están buscando otro método para solucionar su problema en lugar de quedarse en la fe? ¿Cuántos creyentes están buscando amuletos? ¿Cuántos creyentes están buscando ayuda o ayudar a Dios? Recuerden a través de la historia de la humanidad. ¿Por qué razón pecó Eva? Porque abandonó, le dio la espalda a Dios y prefirió buscar a Satanás como asesor. ¿Sí recuerdan lo que pasó con Sarita? Venga, mi amor. Ya eso de que Dios dijo que vamos a tener un hijo, eso como, ¿qué va? Eso es perdido. Vaya y hágale un hijo
a Agar. ¿Sí recuerdan la ayuda? Cuando Abraham iba acercándose a Egipto, el padre de la fe dijo: ahora sí me van a matar porque mi mujer es demasiado hermosa. Y tranquilo, me quitan de en medio y se quedan con mi mujer. Así que preferiblemente digo que es mi hermana. Mire que tratando de buscar alternativas humanas. Hermanos, si Dios nos ha dado la fe, quedémonos en la fe porque ese es el próximo que viene. Hay que permanecer en la fe. Vamos a leer esto y me gustaría que leyéramos bien fuerte este versículo. La palabra del Señor dice así: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Si tenemos la fe, si tenemos el blindaje de la fe, pongámosle el pecho con valentía a los problemas que hoy tenemos, hermanos. Miremos la historia bíblica. Esos hombres que entendieron que Dios estaba con ellos, un pedazo de niño o un niño pequeño o un pegote, como dicen los ocañeros, se enfrentó a un tremendo hombre de 3 metros. ¿Por qué? Porque entendió que Dios estaba con él. Y precisamente la fe indica eso, que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos dejemos quitar del ejército colombiano ese versículo. Cuando pasamos por guarniciones militares dicen ese versículo, pero ellos no saben lo que está diciendo. Ojalá que los creyentes que hay en el ejército sí. Pero Dios nos ha dado la fe para que permanezcamos en la fe. Amén. Para que permanezcamos en ella. Permanecer indica estar estacionados ahí, que no nos mueve ni la grúa. Eso es. Miren este poco de personas ahí pegados a la fe. Permanecer indica estar en pie en un lugar fijo. ¿Y ese lugar fijo cuál es? La fe. Permanecer firmes en la fe es continuar en ella, no salir a buscar otra cosa, hermanos. Si usted tiene a Dios, si usted tiene la fe de Dios, hermano mío, se lo suplico, no salga a buscar otra cosa, porque si sale, el león está afuera. Más tarde vamos a tratar la apostasía. ¿Sabe qué es la apostasía? La apostasía es ir en alta mar, en un barco, y entonces usted dice: no, este barco es muy inseguro. Cualquier ola lo puede. Así que mejor me voy a pie. Y usted se tira del barco. Eso es apostatar. Es abandonar la estabilidad. Abandonar aquello que es seguro. Y la fe es el lugar seguro donde Dios nos ha sembrado, donde Dios nos ha puesto. ¿Sabe cuál es el gran problema de nosotros, hermanos? Es cuando las cosas no se hacen al estilo de nosotros. Permítame recordarles algo. El Dios de la Biblia es un Dios soberano y no está dispuesto a satisfacer los caprichos de los seres humanos. El Dios soberano dice que el corazón del ser humano es perverso y solo Él lo entiende. Los movimientos modernos nos han presentado un Dios necesitado más bien del ser humano. La Biblia nos presenta un Dios que piensa desde la eternidad hasta la eternidad y que determina soberanamente todo. Él actúa por decretos. El término pacto significa Dios establece decretos. Así va a ser. Esas son las obligaciones del hombre. Por eso Él es el Dios de pactos. Pero pactos según el concepto bíblico de pacto. Permanecer en la fe, hermanos, es no buscar otra salida.
Dios la tiene. Dios la tiene. No hay otra. Yo sé que seguramente en estos momentos usted estará pasando por alguna circunstancia que le gustaría cambiar y usted ora y ora y ora y ora y ora y nada. Pero la orden de Dios es: permanezca en la fe. Siga orando. Siga orando. Siga ahí pegado a Dios. No busque otras alternativas. ¿Y sabe lo que pasa? Que el mundo y Satanás van a presentarnos alternativas diferentes a la fe. Nos van a presentar fe falsas para que busquemos cómo solucionar nuestros problemas sin Dios. Y el ego humano va a querer incitarnos. Hombre, hagámoslo a nuestra manera. Pero permítanme recordarles que la historia bíblica está llena de hombres y mujeres que hicieron esto y no salieron bien librados. El término permanecer indica ser constantes en la fe. Hay que estar en la fe. Hay que permanecer allí, hay que quedarnos ahí. Este vehículo era de una funcionaria de México. Ustedes saben la guerra que hay en México, ¿verdad? Esta funcionaria del Estado de México iba dentro de este vehículo y no le pasó nada. En absoluto, nada. ¿Y sabe por qué no le pasó nada? Porque este es un vehículo blindado. Miren cómo quedó, miren cómo quedó. Ella iba adentro. Ahora le pregunto, ¿qué hubiera pasado si en el momento que comenzaron a dispararle, ella dice: ábrame la puerta, yo me salgo de aquí? ¿Qué hubiera pasado? Todos los proyectiles que se estrellaron en el blindaje de ese carro hubieran caído en el cuerpo de ella. Eso es lo que hacemos muchas veces nosotros. Cuando sentimos que golpean el escudo de la fe, que golpean el blindaje que Dios ha puesto sobre nosotros, nos asustamos y queremos salir corriendo solos. Recuerdo que uno de los generales de nuestra república hace años llegó en rines después de haber pasado por un ataque feroz de ciertos individuos. Hermanos, así es la fe. La fe nos blinda. Ese es el blindaje. El término escudo significa eso. Lo que pasa es que en aquella época no se hablaba de blindaje. Si la Biblia se escribiera en este momentico, Dios utilizaría los recursos actuales y nos hablaría entonces no de un caballo para correr, nos hablaría de un tanque de guerra, ¿cierto? Exacto. Así que, miren, esos son carros blindados. Así Dios nos ha metido ahí dentro de ese blindaje. Ese vehículo que conduce Cristo llamado fe tiene la capacidad de soportar todos los dardos, todos los ataques, todos los proyectiles. ¿Dice eso la Biblia? ¿Sí o no? 4. Cuarta obligación: resistir. Bueno, ahora sí vamos a hablar del diablo. Pero bueno, mejor no hablemos del diablo, hablemos de nosotros, porque la Biblia nos habla aquí de que nosotros debemos resistir al diablo. Vamos a leer, la palabra del Señor dice así: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, hermanos, que donde estén los cristianos, el diablo estará mandándole dardos, proyectiles, ataques, flechas, tentaciones, falsas doctrinas. Pero Dios nos ha dado un blindaje y allí, a partir de allí, debemos ubicarnos y resistir. La Biblia nos habla de que debemos resistir. El término resistir significa oponerse o levantarse en contra. ¿Sí recuerdan al apóstol Pablo una vez? Dice: no ignoramos las maquinaciones del diablo. En 2 de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice que hay ministros del diablo haciéndose pasar como ministros de luz. Hay ángeles haciéndose pasar como predicadores, ángeles malos, demonios, haciéndose pasar como predicadores.
Y cada uno de los apóstoles en sus escritos neotestamentarios atacan al diablo y muestran las cosas que están pasando. Judas, segunda de Pedro, capítulo 2. Mire lo que está pasando. Y detrás de esto, ¿quién está? Esta es la forma de ataque unida entre el diablo y el hombre a Dios. Atacan la Biblia, atacan la doctrina de Dios, atacan la fe. Y nosotros no debemos ponernos al lado de él. Debemos ponernos en el bando contrario, que es Cristo. Por esa razón el término resistir significa oponerse. Oponerse. Me llama la atención, hermanos, permítame, déjeme quizás compartir esa tristeza. Nosotros pertenecemos a una organización que por allá en los años 1800 comenzó a predicar el evangelio en muchas naciones del mundo. Pero ha habido muchos cambios en muchas organizaciones, en muchas iglesias. Y esa organización misionera, pues por supuesto también estuvo en España. Y la Iglesia Alianza de España fue una de las primeras que estuvo de acuerdo con el matrimonio homosexual. Cosa que no es posible. Es contradictorio. Matrimonio es unión de un hombre y una mujer. Así que no puede haber matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Pero así pasó. Cuando leí esa noticia hace un tiempo atrás, me dio tristeza. ¿Cuál fue la actitud de la supuestamente, si me permiten hablar así, iglesia evangélica? Si la base nuestra es la palabra de Dios, el evangelio de Dios, es contradictorio, entonces que actuemos en contra del mismo evangelio de Dios. Nuestra posición debe ser en contra de los ataques del diablo. La iglesia siempre debe estar opuesta al diablo. Pero también debo decir algo. Nadie se opone a lo que no puede oponerse. La iglesia tiene la responsabilidad porque Dios le ha dado la capacidad de oponerse al diablo. Si Cristo fue quien murió por la iglesia, si Cristo hizo un cuerpo independiente al mundo, entonces esto indica que la iglesia tiene la potestad de poder pararse y decirle: nosotros somos seguidores de Cristo y no seguimos al diablo. El término resistir es ponerse en pie contra. En estos días el Estado colombiano está pasando por un momento difícil, ¿no? El gobierno colombiano. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Hay personas que se han levantado en contra del Estado colombiano, de los que gobiernan el Estado colombiano, del gobierno colombiano. Eso es oponerse. Eso es oponerse. Hay diferentes formas de oponerse. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Recuerdan cuando Pedro se alejó de la palabra de Dios? Pedro hizo lo contrario que Cristo. Cuando el Señor Jesús le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido ¿para qué? Para zarandearos. Y parte de ese zarandeaje fue el desconocer a su Señor, a su Cristo, a su Maestro, a su líder. Cuando le preguntaron que si conocía a Cristo, lo negó. Mis hermanos, la actitud de nosotros entonces debe ser pararnos en la palabra de Dios, no movernos de ahí como hizo el Señor Jesucristo. Escrito está. Y la manera de atacar o de resistir al diablo es pararnos en la verdad, es estudiando la verdad, es viviendo la verdad, hermanos. Porque Satanás tuvo la osadía de tomar la misma Biblia y querer aplicársela a Cristo a su manera, como es tan común hoy. La manera de resistir al diablo es pararnos en la verdad y no movernos de ella. Resistir también es atacar.
El término ahí, resistir al diablo, es atacarlo. ¿Y sabe cómo lo atacamos? ¿Sabe cómo lo atacamos? Con la palabra de Dios. Enseñando la palabra de Dios como ella está escrita, sin torcerla. Porque el diablo es quien tuerce la Biblia. Lo hizo en Génesis capítulo 3 y le enseñó al hombre cómo torcerla. Así que la manera de atacarlo es con la misma palabra de Dios como lo hizo Cristo. Escrito está. Decir lo que dice la palabra es lo mejor que podemos hacer. No hay algo mejor, no hay una mejor arma que ataque a Satanás que la palabra santa, poderosa y bendita de Dios. Él no la resiste. Por esa razón, dice la palabra de Dios así, de la siguiente manera, en 2 de Corintios 10:3. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios y destruyen cualquier fortaleza. Y la Biblia hace parte de esa arma. Cuando la Biblia nos habla de la armadura de Dios, dice que la Biblia es como una espada de 2 filos que penetra cualquier tipo de fortaleza. 5. No apostatar de la fe. Leemos, dice 1 Timoteo 4:1 así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. El término apostatar es abandonar la firmeza. Y Dios nos ha dado una firmeza. Abandonar aquello que lo protege. ¿Qué es lo que nos protege? La fe. Por eso apostatar de la fe quiere decir salirse de la fe para buscar otras cosas fuera de ella. Hablaba que apostatar es como cuando uno va en alta mar en un barco y uno dice, no hombre, este barco es muy inseguro, mejor me voy nadando. Y ya sabe lo que va a pasar. Es tan inseguro el barco que se va para los dientes de los tiburones. Así que, y terminará devorado. La Biblia nos explica cómo se apostata. ¿Cómo se apostata? Se apostata de 2 maneras. Oyendo, escuchando, prestándole el oído, prestándole atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hace un rato decía que cuando muchos predican, no predican ellos, predican los demonios a través de ellos. Porque ¿qué predican? La doctrina que ya los demonios tienen organizada. Los demonios no reconocen a Dios. Cambian la doctrina de Dios. Miren ustedes que hasta Satanás fue capaz de predicarle a Cristo, ¿no? Y de decirle cómo debería actuar. Hermanos míos, permítanme recordarles que estamos en esos postreros tiempos que la Biblia dice. Y que algunos creyentes van a abandonar la fe para buscar otras fe. Este movimiento de la fe ha dejado a muchos creyentes dañados. Y a muchas personas no creyentes creyendo que ya tienen el cielo y que tienen a Dios agarrado por el cuello. Mis hermanos, que el Señor nos guarde. Dice 2 de Timoteo capítulo 2. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, en el cual están cautivos a voluntad de Él. Qué triste es ver creyentes que comienzan oyendo ciertas cositas y poco a poco se van introduciendo hasta que terminan abandonando la fe.
También el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta: predica, ida a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Algunos piensan que comezón es tener ganas de oír. No, no resistirán la verdad. Les duele cuando llega la verdad a su oído. Y dice, y apartarán el oído de la verdad. Hermanos míos, eso es apostatar. Así dice la Escritura. Permítame decirles que estamos viviendo esos últimos tiempos que dice la Escritura, donde usted y yo tenemos que tener más cuidado en lo que oímos. Ya no podemos decir, cualquier iglesia que predique la Biblia, yo voy a meterme allí. O cualquier iglesia trinitaria. No, señor. Usted debe asumir con una gran responsabilidad que donde usted se congregue, ahí le enseñen la palabra de Dios tal como Dios la escribió. Que el Señor nos guarde de este peligro grande. Y por último, Dios nos ordena contender, ¿de qué manera? Ardientemente por la fe. Leamos, dice la palabra del Señor así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Gracias a Dios que la fe ha sido dada, que ya la tenemos. Y Dios nos la dio una vez y para siempre. Pero hoy la obligación es contender. Contender es luchar desde arriba. Uy, qué maravilloso. Saben que desde aquí es agradable verlos, ¿no? Si ustedes y yo peleáramos, yo llevaría la ventaja. Porque estoy arriba. Estoy arriba. Y me llama mucho la atención que esta palabra significa pelear desde arriba. Ustedes y yo, hermanos míos, tenemos la fe y ya tenemos el privilegio de pelear con ventajas. Permítanme mostrarles una imagen. Se dice que las guerras se ganan desde arriba. El que tiene mayor poder aéreo, entonces voltea la balanza, inclina la balanza a su favor. Por esa razón se han construido estos aparatos. Ellos tienen velocidad, tienen eficiencia en sus ataques. Una bomba, cada bombita de esta produce un impacto letal. No le permite al enemigo pensar ni reaccionar. Las guerras que ha ganado Estados Unidos, Israel, la OTAN, la han ganado porque tienen un poderío aéreo que no lo tienen las otras naciones con las cuales han peleado. Y por esa razón la Escritura dice contender ardientemente. Es una sola palabra griega compuesta de dos. Indica pelear desde una posición superior. De tal manera que le podemos dar un cocotazo al que está allá abajo, ¿no? Indica luchar para ganar. Indica luchar con la fuerza divina. Luchar desde la fe, porque la fe nos ha dado una posición de superioridad. Mis hermanos, qué maravilloso es que Dios nos ha dotado con el don de la fe, porque la Biblia dice que es un don de Dios, ¿cierto? Ese don divino cumple funciones maravillosas en la vida de nosotros. Y qué delicioso es poder saber que podemos enfrentar retos, que podemos luchar con la fe.
Recordemos entonces, ya hablamos de la fe, hicimos un repaso de lo que es la fe. La fe es ¿qué? Es don de Dios. La fe es autoría y consumada por Jesucristo. La fe es fruto del Espíritu Santo. La fe es de Jesús, dice Romanos 3:26. La fe es divina. Pero hay responsabilidades, hay obligaciones frente a la fe. ¿Cuál es la primera obligación frente a la fe? Poner los ojos en Jesús. ¿Por qué poner los ojos en Jesús? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Por eso debemos poner los ojos en Jesús. Poner los ojos es poner nuestra atención en Jesús y no en otra cosa. No en el diablo, no en el mundo, no en mi capacidad, sino en Jesús. ¿Cuál es la segunda obligación? ¿Cómo? Tomar el escudo de la fe. Tomar el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomar es apropiarse de la fe como un escudo. La tercera obligación, ¿cuál es? Permanecer firmes en la fe, quedarnos allí en la fe, no movernos, no irnos a buscar otras cosas. Cuarto, ¿cuál? Resistir firmes en la fe. Muy bien, resistir firmes en la fe. Quinta obligación, no apostatar de la fe. Apostatar es abandonar la fe, es lanzarnos de la estabilidad que la fe nos da. Y por último, contender ardientemente por la fe. Qué maravilloso es, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza para asimilar su verdad. Oremos. Dios maravilloso, grandioso eres tú. Eres soberano, eres perfecto, omnipotente. Gracias porque te manifestaste de manera sobrenatural en vidas de hombres y mujeres en la historia bíblica. Personas con incapacidades, con grandes falencias, fueron utilizadas por ti para que la fe tuya les llevara a ejecutar tu voluntad. Gracias, Señor, porque un pequeño niño fue capaz de derribar a un gigante, porque tú, Señor, te expresaste a través de él por medio de la fe. Porque los muros de Jericó cayeron, porque tú, Señor, los tumbaste por medio de la fe. Porque tú tomaste a una mujer vieja, como dice tu palabra, y a un hombre viejo, y los pusiste, Señor, a producir hijos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos asegura que ese mismo Dios no ha cambiado y podemos experimentarlo en nuestras vidas de manera real, Señor. Eres el mismo, capaz de hacer grandes cosas en nuestras vidas y por medio nuestro. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por cada hermano que en estos momentos está pasando situaciones difíciles, pero que tú, Señor, estás usando esas circunstancias para mostrar tu poderío por medio de la fe. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a permanecer en la fe, a no tratar de solucionar las necesidades, las dificultades por nuestro medio propio, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para estar allí pegados en ti, Señor, a tu palabra y no movernos. Guárdanos de los ataques continuos del diablo. Guárdanos, Señor, de dejar la fe para buscar otros medios de protección, para buscar otros medios de obtener lo que nosotros pensamos que necesitamos. Oh Dios, que te glorifiques en nuestras vidas, que tu gracia nos siga sosteniendo y guardando en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dad gracias.
todo corazón, dar gracias al Dios Santísimo, dar gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dar gracias de todo corazón, dar gracias al Dios Santísimo, dar gracias porque a su Hijo